Gracias, Eva. Y mientras tanto ya pasamos a los primeros análisis de la tarde. Tenemos con nosotros a Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, Marta. Un saludo a ti y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, desde EY, desde la firma, habéis elaborado unos análisis sobre cuáles van a ser los principales temas que deberemos vigilar a lo largo de este 2023. Algunos de esos temas ya nos suenan, ¿no? Entorno geopolítico, contexto bélico, por supuesto, mirando de cerca cuál puede ser la evolución de la crisis energética y otros temas que quizás habíamos dejado un poquito más de lado, como es el tema de la digitalización, de la innovación, pero que sin duda vamos a tener que seguir vigilándolos de cerca. ¿Cuáles son en estos momentos las principales claves que barajáis vosotros en este nuevo informe, report que habéis elaborado para entender mejor el entorno económico empresarial en el que nos adentramos de cara a 2023? Pues Marta, en EY Insights, el servicio de estudios de EY, hemos querido iniciar el año con nuestro informe España en 2023, nuestro anuario para ayudar a las empresas a comprender el entorno económico en el que va a vivir en este año que entra. Y lo queremos hacer con un enfoque positivo. Hacemos un diagnóstico robusto de la mano de expertos de los principales servicios de estudios del país, de los propios socios de EY, pero también con un enfoque positivo orientado hacia la acción, dando opciones y dando soluciones a las empresas en este contexto tan convulso que tú has descrito, ¿no? Básicamente vemos como tres ejes. En primer lugar, los shocks coyunturales que estamos viviendo y podremos seguir viviendo, derivados desde la pandemia del COVID hasta el conflicto bélico en Ucrania, los elementos geoestratégicos que le acompañan, así como macroeconómicos en las cadenas de suministros, tipos de interés y en políticas económicas. En segundo lugar, estas megatendencias que tú ahora mencionabas, ¿no? La transición energética, la transformación digital, siguen entre nosotros afortunadamente durante mucho tiempo y va a tener impacto en las economías y en las empresas. Y finalmente también analizamos las tendencias sectoriales que afectarán más directamente a cada uno de los sectores. Y a todo ello les queremos aportar soluciones y con un ánimo de ponernos manos a la obra para enfrentar esos desafíos y convertirlos en oportunidad. Uno de los conceptos que acuñáis vosotros, de hecho, es en el marco de geoestrategia, política económica y social, es el concepto de policrisis, que lo estamos escuchando cada vez más y, de hecho, en Davos se va a hablar de ello la semana que viene en su informe de riesgos globales para 2023. Hablan ya de un entorno de policrisis, ¿no? Estábamos acostumbrados siempre a hablar de una crisis puntual de la que nos íbamos recuperando con el tiempo, pero ahora ya estamos hablando más bien de un entorno en el que siempre vamos a tener varias crisis, ¿no? Ahora podríamos decir que acabamos de enganchar crisis sanitaria con crisis bélica, pero a la crisis bélica se une también la crisis energética. Tenemos a largo plazo una crisis climática a la que no se le está dando todavía la suficiente emergencia, pero es que no tenemos una crisis en estos momentos. Estamos luchando contra varias. Entonces, ¿cómo estáis definiendo vosotros ese concepto de policrisis? ¿Desde qué punto de vista lo estáis abordando? Sí, mira, es muy interesante esta reflexión, ¿no? Realmente abrimos así también nuestro anuario, lo hace nuestro presidente Federico Linares haciendo mención a este concepto de policrisis, pero recordando que hace un año estábamos hablando y se hablaba en estos entornos de la vuelta a los locos años 20. O sea, hemos pasado de la vuelta a los años, de la esperanza a volver a los locos años 20 a un momento en el que todo el mundo habla de policrisis, la gran desaceleración, el fin de la abundancia, se ha llegado a decir, ¿no? Vivimos en tiempos de incertidumbre, pero también creemos desde EY que precisamente son estos tiempos de incertidumbre los que albergan grandes oportunidades si sabemos organizarnos, ¿no? Pero por ilustrar un poco el contexto que tú venías suscitabas en la conversación, pues ciertamente, ¿no? Vivimos el conflicto del COVID, el conflicto de la guerra en Ucrania, ha generado unas tensiones en las cadenas de suministro extraordinarias que han impulsado los precios de las materias primas, los precios de la energía, que han afectado a toda la cadena de producción. Esto está afectando a los tipos de interés y está afectando evidentemente también al nivel de inversión porque está subiendo mucho el coste, ¿no? Y a todo esto, pues claro, se está reflejando en una desaceleración global. Hablabais ahora mismo, ¿no?, de ese aterrizaje suave esperado en el ámbito de la economía americana, la gran incertidumbre de cómo está afectando todo esto y sus propios problemas domésticos y muy claros y específicos en el ámbito asiático y en China, en los que afortunadamente pues Europa parece poder desanclarse un poco y especialmente España, pues por la diferente situación y su afección diferente a la dependencia energética en Rusia. Luego, como decías,
es un momento de policrisis, un momento de incertidumbre, pero un momento en el que creemos que con los elementos básicos bien claros, con las soluciones, con determinación y sabiendo que hay elementos positivos a los que agarrarnos y tomando las decisiones adecuadas en el mundo empresarial, como en muchas otras ocasiones, pues podremos salir también adelante, ¿no? Claro, en todo esto tenemos que hablar, ¿no?, de algunas de las crisis. Uno de los apartados que abordáis vosotros también es en materia energética. Bien, venimos de un 2022 marcado por la crisis energética. En 2023, por supuesto, va a ser uno de los principales temas. El 5 de febrero estamos a la espera de un nuevo embargo en los productos refinados rusos y de un nuevo tope también en ese tipo de combustibles que también van a volver a reorganizar lo que es el mapa que teníamos hasta el momento de exportadores e importadores de combustible. En Europa vamos a intentar avanzar hacia esa independencia, no depender ya de Rusia en absoluto, pero todo esto también va a reformular, ¿no?, y a cambiar ese panorama. Lo que nos están diciendo las principales voces es que, bueno, en materia, por ejemplo, de sufrir un impacto muy duro este invierno, parece que estamos descartando el peor escenario, pero por supuesto esto va a seguir pesando de cara a este invierno que se avecinará, ¿no?, el de 2023-2024, que ya tendremos que empezar ahora en primavera con los preparativos y por supuesto los años venideros. ¿Desde qué punto vosotros estáis observando, ¿no?, este tema que va a seguir siendo una de las crisis y uno de los riesgos más importantes, no solo en 2023, seguramente el año que viene sigamos hablando de esto? Sin duda, es uno de los elementos de riesgo como muchos otros, ¿no? Y este es crucial y este es muy importante, pero ciertamente, y pese incluso a las expectativas que había hasta hace bien poco, parece, como tú has dicho, que la situación para este invierno está de alguna manera resuelta con las medidas que se han venido tomando en los meses anteriores y las últimas previsiones, incluso la realidad que está ahora mismo descontando la cotización del gas y otras fuentes de energía en el medio y largo plazo, es que no se atisban especiales tensiones en el medio y largo plazo, o por lo menos no aquellas tensiones que estábamos previendo hace tiempo. Luego, cada vez el factor energético parece transitar más de ser estrictamente un elemento de riesgo a poder ir dando confianza en la evolución de la economía, junto con otros, ¿no? La mera, como ya hemos dicho en varias ocasiones, la normalización de la situación del COVID, con la salvedad del impacto que puede estar teniendo la situación en China. Parece que las cotizaciones de las materias primas y, como decía antes, de la energía, pues empieza a normalizarse, los fletes, o sea, de alguna manera hay cierta tendencia de normalización en esos factores de riesgo, a los que se suman otros elementos concretos que establece ahora mismo en el ámbito de la economía española, como es la elevada tasa de ahorro de los hogares después de la pandemia, incluso el propio impacto que ha tenido la pandemia, incluso alguna otra reforma en el ámbito de la política económica para suscitar un cambio, una transformación en el sistema productivo español, al menos aflorando bases imponibles, al menos aflorando economía sumergida que está impulsando la actividad y que está dando de alguna manera cierta resiliencia al mantenimiento de la actividad económica que durante los últimos meses pues parecía que la economía iba a comportarse de una situación, con una evolución algo peor, ¿no? Y luego hay otro gran elemento, yo creo, de oportunidad, ¿no?, en el medio y largo plazo, que es sin duda los fondos Next Generation EU, ¿no? Las reformas que debería llevar a cabo, que está por ver si finalmente se ejecutan y hay reformas importantes pendientes de realizarse, y sobre todo las inversiones. El grueso de los fondos no ha llegado a la economía, como bien sabemos, de los 70.000 millones de fondos de transferencias no reembolsables, pues a la economía ha llegado una cuantía muy residual, pero llegarán. Esperemos, de hecho, que no tensionen los precios cuando lleguen, sino que sirvan efectivamente para impulsar esa transición energética y esa transformación digital que nos pueden hacer mucho más autosuficientes en este contexto que tú misma trasladabas, Marta, de necesidad de autonomía y autosuficiencia energética. Bueno, importante tener esto en cuenta, ¿no? Todavía estamos pendientes, ¿no?, de que el grueso de esos fondos realmente pasen a la economía real, que podamos empezar a trabajar con ellos tal y como estaba previsto, aunque bueno, sí que es cierto que esos fondos Next Generation nos surgieron en un momento en el que nosotros no nos imaginábamos que de la crisis sanitaria saltaríamos a un conflicto bélico. Entonces, bueno, también hay que entender el contexto por el que
se han producido determinados retrasos al no saber muy bien hacia dónde orientar estos fondos, que en un principio tenían unos objetivos, pero que ahora los podrían tener muy distintos, en busca también de esa independencia mayor energética en Europa. Otro tema importante, desglobalización, es un término que también cada vez estamos escuchando mucho más y además hay que decir que vosotros le dais un poco la vuelta, ¿no? Es decir, nosotros hayamos estado durante todas estas décadas atrás avanzando en términos de globalización, ahora empieza a darse toda la vuelta y decís, bueno, pero es que este entorno igual también lo podemos traducir en oportunidad, por ejemplo, para las empresas españolas. ¿De qué forma? Es decir, ¿cuál es el posicionamiento del que gozan nuestras compañías por el que podrían beneficiarse de un momento en el que estamos mirando más de fronteras hacia adentro que no de fronteras hacia afuera? Sin duda, realmente lo vemos también, como tú has planteado, como un elemento de gran oportunidad. La verdad es que creemos que la globalización es un elemento estructural de difícil reversión, pero afortunadamente, por otra parte, pero yo casi prefiero hablar de globalización, de nearshoring, friendshoring, o sea, realmente de una transformación de las cadenas de suministro internacional. Yo creo que en esto Europa, y particularmente España, tiene una grandísima oportunidad para recuperar tejido productivo que hemos perdido, si somos capaces de hacer las reformas económicas para que nos permitan ser competitivos y tomar las decisiones empresariales también que nos permitan serlo, abordando pues todas las mejoras de eficacia y eficiencia que la transición energética, la transformación digital pueden aportar a nuestros procesos, ¿no? Y para esto, precisamente, también uniéndolo nuevamente con la reflexión sobre los fondos Next Generation EU, es para lo que están, y de ahí la importancia de poder hacer un buen diseño y un buen despliegue de esas inversiones y de esas reformas, porque estamos en un momento de oportunidad única, precisamente por estas dos situaciones. La primera, recursos ingentes de capacidad de hacer inversiones de manera discrecional con los que, como tú bien decías, hace 2 años no podíamos pensar que íbamos a tener 70.000 millones de euros de transferencias no reembolsables para hacer inversiones en transición energética y en transformación digital de la noche a la mañana, y los tenemos, están ahora mismo en práctica y hay que dar impulso para poder hacer que lleguen a la calle, y vamos a solicitar las próximas semanas 84.000 millones de euros nuevos en préstamos también para impulsar esa transición energética y transformación digital en el marco de Next Generation EU, y a su vez vendrán en torno a 3.000 millones de euros adicionales para impulsar lo que se ha llamado el plan Repower EU, que es precisamente este plan surgido de la intervención en Ucrania para hacer más autosuficiente energéticamente a Europa. Bueno, pues tenemos la oportunidad de esos fondos encima de la mesa y a su vez la necesidad de utilizarlos adecuadamente, porque ahora mismo vivimos en un proceso global en el que las cadenas de suministro se están modificando hacia mayor autonomía, hacia lo que llamamos el friendshoring, el nearshoring. Estamos produciendo más cerca de donde se consume, y España tiene una oportunidad extraordinaria para convertirse precisamente en ese hub de producción, si somos capaces de darle a los mercados internacionales esa posición macroeconómica de economía competitiva, con las reformas económicas adecuadas, y más microeconómica, con un tejido productivo preparado para poder impulsar esa transformación en el sistema productivo español. Pues nos quedamos con ese análisis, con esa visión, no solo de cara a 2023, sino también una visión algo más amplia de cara a los próximos años. Juan Pablo Riesgo, socio responsable de EY Insights, muchísimas gracias. Un placer, Marta. Nosotros aprovechamos para hacer una breve pausa y volvemos enseguida porque tenemos